Ahí sí. Em, ok, voy a compartir la pantalla entonces. ¿A dónde está el fondo? Compartir. Aquí está. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se aprecia? Sí, sí, perfectamente. Y muchas gracias. Bueno, este documento se supone que está ya en la plataforma, ¿verdad? En el Moodle, Produca Virtual. Pero igual vamos viendo estas pequeñas estructuras para que podamos más o menos saber y distribuir también nuestros tiempos. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá donde dice unidad uno, ordenamiento jurídico. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, vamos a llegar hasta donde podamos, pero deberíamos redondear, como se puede ver aquí, martes 12 de noviembre y jueves 14. Por lo tanto, todo esto que está acá sería la primera semana, y estos serían los temas de cada uno de los días. ¿Ya? En una de esas es muy probable que quedemos un poquito aquí o quizás pasemos al siguiente, da lo mismo, porque eh, el ritmo, digamos, consiste en dos clases y una prueba. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá en donde está este color calizo, dice que la prueba se hace el día jueves. Por regla general, las pruebas duran 24 horas, ¿ya? Y estas se hacen en la plataforma y están abiertas para que ustedes las desarrollen y tienen 24 horas para ello. Desde el momento en que se abre digamos, la instancia de prueba hasta que termina. Ya, eso después lo vamos a ir fijando en el WhatsApp, el minuto exacto, digamos, cuando se cierra la evaluación. ¿Ya? Entonces, la prueba de esta semana, por lo tanto, comprendería los contenidos que veríamos hoy día y el que veríamos el día jueves. Y posteriormente, la semana siguiente sería en la misma distribución y así sucesivamente. Ya esa es la estructura básica de cómo se va a desarrollar esto. Dos clases, una prueba. Dos clases, una prueba. Bueno, y respecto de los contenidos, vamos a comenzar con lo que es el ordenamiento jurídico, es decir, algunas nociones elementales de lo que es la norma jurídica, ¿verdad? Eh, cuáles son las normas guías, por ejemplo, lo que es el Código Civil, la Constitución y los principios, y después vamos a ir ahondando o especificando más en áreas específicas, digamos, que ya dejan de ser tan generales como, por ejemplo, en la siguiente semana ya vamos a estar hablando de lo que son las personas, ¿verdad? Después vienen los atributos de la persona y por lo que me di cuenta, se empieza a intercalar después con derecho, eh, pasa del derecho de fondo, de derecho civil, al derecho procesal. Y aquí es donde después vamos a ver otros contenidos que es lo que se llama el derecho adjetivo, ya que es donde el derecho se pone en movimiento. O, en términos más simples, es cuando uno entiende cómo funciona el derecho o los tribunales de justicia, ya cuando a alguien no le están respetando algún derecho y cómo puede exigir su cumplimiento. Bueno, entonces, Profesor, ¿le eso puedo es lo hacer una que... consulta? Sí, dígame, Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para imprimir esa pauta que está leyendo usted? no se preocupe. Esta pauta, Lo- si no está en la plataforma, yo la voy a dejar aquí porque eh, ahora yo estoy en PDF. una consulta, ¿usted podría enviarle al mismo WhatsApp del grupo? Sí, ni un problema, ni un problema. Sí, porque ahí también ahí se puede imprimir. Pero creo que esa pauta está en la Ya en el- página, ¿o no? En nuestra plataforma. No, no, no está, porque yo estoy en la ya, plataforma y no está. A lo espérenme un mejor poco. la van a subir más ratito, de aquí a mañana, po. No, Puede ser, no, hagámoslo al puede tiro, ser. no se preocupen. Ya el profesor dijo que la iba a enviar. ¿Cuál la Igual Ah, envió? ya. pasa, ¿El tema? espérenme un poco. Voy a buscar donde tengo el documento
y se los envío inmediatamente al WhatsApp. Aquí está, cronograma de curso. Voy a hacerlo rapidito para que no perdamos tanto tiempo. Aquí tengo entonces... Gracias, profesor. Sí, no, está súper bien porque esto viene de perilla, porque así todos quedamos con las reglas claras. Y también, como les digo, ustedes saben qué estudiar, en qué momento y saben también cuánto va a durar el curso desde principio a fin. Se organizan sus tiempos. Y en este momento, descartar, esperen un poquito, directores, aquí está. Ahora sí les voy a enviar el documento. Documento, cronograma. Ahora sí, está ya en el WhatsApp y con eso la idea es que Sí, ustedes perfecto. bueno, estén entendiendo lo mismo que yo. Y vamos a ocupar la misma metodología que se acaba de generar para cuando tengamos que ver algún contenido de forma compartida, ¿ya? Así que, por ejemplo, si vamos a hacer alguna lectura común, estaría bien, bueno, compartirla de este modo y así todos vamos a estar mirando el mismo documento, ¿ya? Entonces, si les parece bien. Bueno, entonces, pasemos directamente al contenido, ya que tenemos más o menos las reglas claras. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, Por mi parte, no, profesor. Gracias. ¿no? Muchas gracias, Verónica. ¿Todo bien? Sí. Ninguna duda hasta el momento. Ya que bueno, y parece que mejoró el sonido, ¿verdad? Hola, hola, ¿me Sí, escuchan? Sí, sí. sí, Jennifer. Ya, estoy probando micrófono. Por mi parte, súper bien, se escucha clarito y está todo súper bien explicado. Ah, qué bueno, me deja bastante Por tranquilo, mi sobre todo parte igual. Maravilloso, el micrófono estaba igual. maravilloso. Decía chuda la primera clase, partimos bien, Sí, no, pero está súper bien. ya, vamos a seguir Oiga, entonces. Dígame, no. profesor, una pregunta. ¿Cuándo partió, en qué año la reforma procesal penal? La reforma procesal penal, ¿Ah? ¿Ah? puta, ahora no me acuerdo a El ver, año, yo tampoco. es del Es 2005, que yo estudiaba Derecho. Como sí, en el 2005, Sí, sí, 2005 en ya, adelante, después porque lo el vamos a 2015 buscar. fue la reforma de los tribunales Ya. familias, por ahí, poco antes. sí, es que, y Bueno, después con también el tiempo yo lo... está Sí, por ahí también la consagración de la Constitución del 80 por Ricardo Lagos, también está en la misma fecha, creo que esa es del exactamente, 2004, El ¿verdad? 2005, 2006, la del exactamente. 2005, 2005-2006, y después hubo otra. 2005 fue la de Ya, Lagos. En sí, el 2005 fue la 1980 de por Lagos. Pinochet. Sí, Preguntaba porque imagínate, desde ese año que yo no estudio, en ese año yo estudiaba Derecho, estudié 2 años y medio, y dije, ya, me debería costar menos. Bueno, lo que les pueda ayudar igual, mapas conceptuales y cosas, chiquillos. Aquí estoy, yo me llamo Jenny. Gracias, profesor. Ah, ya, Un ya, gusto. pero bueno, al menos podemos salir Tengo de la duda. Esto comenzó camino el año adelantado, 2000. camino adelantado. No, 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 está Claro, bien. porque yo recuerdo El que año cuando 2000 en el fue segundo, implementándose de mira, forma paulatina. Y desde el yo 2000 en Coquimbo y la cuando yo Araucanía, y entré, 2005 en... cuando yo entré a estudiar, era Por recién favor, fueron dejen los hablar al juicios profesor. orales. Ah, ya, dale, dale nomás, dale. No, si solamente era para aclarar acá Ya, el dato. Sí, fue paulatino, fue algo que se dio entre el 2000 y el 2005. Ya, son normas que tienen una aplicación, digamos, que va de forma paulatina, por lo tanto, no se puede aplicar en todo Chile. Ustedes saben que la reforma procesal penal requería tribunales más grandes. De hecho, ahí se dividieron en una instancia previa, que es donde estaban los juzgados de garantía, y se crearon, ¿verdad? Y entonces eso hizo que en el momento en que iban haciéndose las construcciones de los tribunales, también se iban aplicando en la medida que estaban listas esas infraestructuras. Entonces, por eso les comentaba que se dio primero en Coquimbo y la Araucanía desde el 2000 y se fue dando de a poco hasta el año 2005. Por eso coincidía con el 2005 que tenía que ver con la Constitución. Ya la verdad es que yo tampoco tenía ese detalle tan claro porque yo me acordaba que era el 2005. Sí. muchas Y gracias por aclarar, muchas gracias.
Ya, ahora sí que me estaba diciendo algo alguien, ¿no? Ya, entonces, no sé si ustedes tienen el documento, ese sí que sí, ¿verdad? Que es el PDF del módulo uno, ¿sí? Yo no lo tengo impreso, yo lo estoy viendo por el computador, el módulo uno mientras tanto. Ah, ya, perfecto. No, si lo que importa es que estemos más o menos con una guía. Yo de todas maneras voy a compartir el documento acá para que comencemos a ver el contenido. ¿Ya? Bueno, las materias en general, algunas tienen distintas formas de verse. Hay algunas que son bastante descriptivas, ya en donde no hay mucho, como se suele decir de forma coloquial, no hay mucho donde hincarle el diente. Ya son cosas que son tal cual como lo señala el párrafo, tal cual como están escritas, son de forma bastante literal. En cambio, hay otras áreas, digamos, de los contenidos donde uno puede eh, explicar y incluso interpretar algunas cosas, ¿ya? Pero de todas maneras, siempre intervengan y pregunten. Ya, entonces vamos a comenzar con el documento y voy a volver a compartir la pantalla. Compartir, acá está. Y debería estarse comenzando a ver ahora. Sí, Sí. sí, está bien. Yo no sé qué vista tienen ustedes. ¿Ustedes ven el Zoom y el documento al medio? Sí. Sí. Bueno, vamos Sí, a comenzar profesor. vamos a ver acá un poco de lo que es la estructura del ordenamiento jurídico, ya para de ahí pasar de lleno al contenido. Ya, hoy día comenzamos entonces con el módulo uno, ordenamiento jurídico, y la idea es que hoy día al menos lleguemos hasta lo que serían los principios del Código Civil, ¿ya? Y quizá algunas características de la norma. Entonces nosotros vamos a comenzar viendo las características de, bueno, lo que sería una norma jurídica y que se diferencia de otras cosas, ¿verdad? De otros tipos de normas. Y bueno, para esto yo también voy a hacerles preguntas. Igual a mí me gusta también saber si ustedes están... Precaución, se inicia un cierre de puertas. Ahí está, bailarina que está en el metro. Ya, y también voy a estarles preguntando para saber si están, bueno, si están atentos por un lado, pero también para que participen. Ya son instancias en donde una pregunta simple puede dar lugar a otras cosas. Profe, ¿le ¿Ya? puedo hacer una consulta? Y por supuesto, dígame. Que sabe qué, que yo me meto a la página, que es con la contraseña, y me sale asistente jurídico 3, es lo único que me sale. Ya, está bien, y ahí tiene que hacer clic y va a acceder al contenido de la primera clase. ¿No le aparece? Me sale información de matrícula, asistencia, Zoom, ordenamiento jurídico, persona, derecho. Ordenamiento jurídico, compañera. Ordenamiento jurídico, así se llama. Es el, Gracias. es el documento que estamos viendo ahora, y que sería el módulo de esta semana. Y ahí abre usted el PDF. Muchas gracias. Gracias. Ya, ahora sí. Ok, ¿se sigue viendo el documento? Sí. Bueno, vamos a pasar entonces, ya que se nos ha ido un poco de tiempo con el tema del sonido, y vamos a ir viendo el índice derechamente mientras vamos viendo el contenido. Ya la idea es ir revisando este PDF, ya que va a ser nuestra guía, y la idea es que esto da para mucho, podemos estar hablando de hartas cosas e irnos por las ramas, entonces por eso la idea es que esta sea la columna, dado que también la evaluación versa sobre este contenido, ya que es el que el curso trae, ya este material que es el oficial, está relacionado derechamente con la evaluación, entonces si nosotros no salimos mucho de acá, podemos terminar quizás
hablando de cuestiones que ni siquiera se van a preguntar, ¿ya? Entonces, eh, esta va a ser nuestra pauta en general. Cuando yo le subo un recurso adicional, ya en la misma plataforma, por ejemplo, les podría subir un esquema o una tabla, cosas que son para resumir información, quizás. Eso yo podría subirlo como material complementario, pero que va a estar aclarando quizá algo que tenga que ver con este contenido que está acá y tratándose de no salirse. Ya porque también muchos profesores hacen, y en otras instituciones también, de dar lecturas complementarias. Ya eso también podría ser, pero quizás para alguien que quiera preguntarlo ya de forma más autónoma y personal. Ya, por ejemplo, quiere profundizar acerca de algo, y eso está súper bien, pero ya parte más del mundo de la curiosidad, ya que eso se aleja de lo que vamos a ver acá y a lo que están hechos los cursos, sobre todo se aleja de la evaluación. Entonces, por eso no está de más, digamos, decir que pueden control remoto de su pantalla. Ok. Hay alguien interviniendo, acabo de decir. Sí, y por eso lo del material complementario, digamos que podría quedar aparte. La idea es que todo lo que se sube en la plataforma sea derechamente un reforzamiento de este apunte. ¿Ah? Y sobre todo de cosas que se entiendan poco, sean más áridas, ¿verdad? Porque hay partes más fáciles y partes más difíciles. Y eso sin perjuicio de que se puede preguntar, digamos, por el WhatsApp en la medida de que establezcamos ese horario de responder las preguntas. Bueno, o las dejamos para la clase siguiente y así. Bueno, vamos entonces a comenzar. Si tienen todo el documento en su pantalla, me imagino ya a esta altura. ¿Sí? Sí, Sí. profesor. Ya, estupendo, estupendo. Acá, bueno, voy a comenzar acá con una pregunta, digamos, para que podamos eh, hacer un poco de interacción. Acá dice que el ordenamiento jurídico está sujeto a sanción su incumplimiento. ¿Ya? Esto le da una característica bien central a lo que es la norma jurídica. ¿Ya? Y entonces, a mí me gustaría escuchar de parte de ustedes qué tipos de normas conocen ustedes. Hola. ¿Se refiere como a normas jurídicas, normas en general, como por ejemplo, no sé, no robar, no gustar, ese tipo de Sí, cosas? sí, bueno, ahí dijo, le puso apellido, ¿verdad? Que sería norma jurídica. Lo dijo clarito, ¿cierto? Se sigue viendo Ah, el puede documento, ser ¿verdad? sí, las normas jurídicas, las normas morales. Exactamente, normas morales. ¿Qué otro tipo de normas hay? Esto es como la Biblia, los mandamientos. A ver. Exactamente, ahí Normas de viene Ay, una tránsito. norma que es la religiosa, las 12 tablas, ¿verdad? Normas religiosas. como que vienen de ahí más o menos. Espérame, se va a apretar el micrófono. Normas de tránsito. Estaría dentro Ya, de las la norma jurídicas, de ¿no? tránsito, sí, pero la norma de tránsito es jurídica, Sí. Ah, ya, sí, perfecto. sí, es jurídica, claro, es como si dijéramos normas de familia, normas carcelarias, no sé, son como ya todo está dentro de lo que es el derecho chileno. Pero a nivel más grande, lo que importa para lo que estamos viendo, como se dan cuenta, muchos saben, otros no, y aquí partimos al tiro con la aclaración más general de lo que sería la norma jurídica respecto de las otras, ¿ya? Porque existen distintos tipos de normas, como decía la compañera, existen normas Disculpe, religiosas, una pregunta. ¿Un ¿sí? libro que se llama Historia General del Derecho existe ahora o ya no? No sé de qué No autor. sabes. Ya. Sé, la editorial jurídica lo compré y es muy bueno con lo que tú estás diciendo porque explica súper clarito las normas, las leyes, los códigos, cómo verlos. Voy a buscar y después la otra clase les digo. Yo voy a buscar Bueno, eso.
Es importante saber el Ya, autor para poder saber de qué libro estamos sí. hablando, porque No, el ya, autor ya. libros parecidos con un nombre similar. Pero para el caso, volvamos entonces al documento. En- ¿Aló? Audio. No hay audio. Profe, Se nos fue, ¿verdad? sí, yo tampoco lo Lamentablemente, escucho. lamentablemente es él el que le está presentando problemas el internet. Sí, El internet que está con falla. se congeló, el profesor se congeló. Muchachos, entonces, ¿qué sería entonces la norma? Existen distintos tipos de normas y dentro de esas tienen las normas jurídicas, las morales y las religiosas. Eso es a Ahora nivel sí, general. ahora sí, volví. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ahora lo Sí, escuchamos. sí. Sí, tengo un problema aquí. No se me Lo conecta. Ya, recuperamos. pero ahora sí, se escucha bien. Volvimos a donde estamos. No se Ya, escucha muy bien, profesor. Sigue robotizado. Pero algo se sí, entiende. pero se entiende, Sí, algo ¿verdad? se entiende, pero de todas Sí, maneras se entiende. hay que hacer la observación para que se entienda bien. No se preocupen al respecto de eso, porque el problema lo vamos a tener hoy día, pero yo el jueves voy a tener esto solucionado. Sí, ya eso Sí, lo comprometimos, ¿vale? sí. Ya, bueno, sigamos. Disculpen ahí el congelamiento, pero se desconectó la cámara. Miren, simplemente la diferencia es que está sujeto a sanción su incumplimiento. Y aquí es donde está la parte más importante de esta distinción que hay que hacer, que los otros tipos de normas que señalaron las compañeras acá no tienen esta característica. Por ejemplo, si yo transgredo una norma religiosa, eh, no voy a tener las consecuencias que voy a tener si transgredo una norma jurídica. Generalmente acá en la vida ciudadana, cuando se transgrede una norma jurídica, aparece una denuncia, la fuerza pública, carabineros, pero por ejemplo, si usted va a comerse una hostia en misa sin haber hecho la primera comunión, no van a aparecer los carabineros ni tampoco lo van a multar, porque es un tipo de norma que es de distinta naturaleza. Lo mismo que las normas morales, como por ejemplo lo que sucede al no cumplir una promesa con un amigo, que sería, por ejemplo, no devolver una cantidad de dinero que me prestó de palabra. Eso yo creo que todos lo hemos visto. Lo único que podría darse es una sanción moral, en donde la sanción va a ser, no sé, aislarlo, o echarlo, o cosas así. Pero no va a tener que pagar una multa, sino va a tener que responder ante un ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, el ordenamiento jurídico establece el mandato, pero también establece la sanción. O sea, si usted no hace esto, le va a pasar esto. Los otros tipos de normas no tienen esa obligatoriedad. Ya por eso es importante saber por ahora eso, ya que todo el resto de lo que vamos a ir viendo tratan sobre lo que son las normas jurídicas. Ya nunca más se van a estar hablando de otros tipos de normas. ¿Ya? Entonces, Profesor, sí, dígame. disculpe, de acuerdo a mi ignorancia, porque para mí es primera vez que estoy en esto, entonces creo que sería una norma jurídica para tener claro la idea, ¿Cómo, perdón? ¿Qué sería una norma jurídica? ¿correcto? Bueno, una norma jurídica podríamos decir que es una norma que forma parte de un ordenamiento jurídico y que se materializa a través de lo que sería el derecho o ordenamiento jurídico positivo, digamos, ¿ya? Que sería el conjunto de normas en general. Una norma jurídica entonces sería eso. Ya, pero estamos Se hablando en podría, general porque no estamos hablando de lo que sería la definición de ley, que también podríamos ocuparla para decir que es la norma jurídica.
Por ejemplo, podríamos remitirnos al artículo 1 del Código Civil, y ahí tenemos una explicación súper, digamos, escueta de lo que sería una norma jurídica. Ya les voy a mostrar acá. Acá está la norma jurídica. Alguien rayó en la pizarra y no sé, a ver. Bueno, el artículo 1 del Código Civil. Yo creo que todos lo conocen, o al menos algunos de acá. Artículo 1. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Permite. Aquí tenemos otra definición, que sería una definición legal, ya que está en una ley, en este caso, sobre lo que sería una norma jurídica. Ya, que normas jurídicas son todas las normas, y no solamente la ley. Ya después vamos a ver que hay distintos tipos. Por ejemplo, yo creo que todos han escuchado hablar de los decretos ley, de la misma Constitución, y también de las ordenanzas municipales, ¿verdad? Todas ellas son normas jurídicas, pero lo que importa es que tienen este Profesor, carácter, disculpe, sí, ¿se podría pero quizás déjeme simplificar terminar la idea. Déjame terminar la idea nomás, sí, iba justo a terminar a dónde está el documento. Ya, pero la norma jurídica tiene estas características que el Estado las crea o reconoce, por eso la norma jurídica es una norma que tiene un aparato que se activa cuando sucede algo con ella, por ejemplo, no cumplirla, ¿ya? Y también que el Estado garantiza el respeto a la observancia del ordenamiento jurídico. Por eso esta norma jurídica tiene este carácter estadual, en donde el Estado las crea. ¿Cómo las crea? Todos sabemos, hay distintas formas, pero uno de los más conocidos es lo que hacen allá en Valparaíso, ¿verdad? Que es en el Congreso, es donde se legisla. Y el Congreso es uno de los poderes del Estado, ¿verdad? El poder legislativo. Y de esa manera tiene esa ligación con el Estado. Por eso las crea y las reconoce, y además las garantiza a través de todo el aparato que existe para hacerlas cumplir. Ahora sí, dígame qué quería comentar. que quizás de pronto se podría resumir en que una eh, norma jurídica está condicionada a que si esta no se cumple, tiene una sanción legal. Quizás como un poco para simplificar al compañero ahí que no entiende o que se enreda un poco. Sí, pero que no se complique todavía, porque después vamos a ver en la otra clase normas, además de esta característica que acaba de decir usted, hay otras características de la norma jurídica. No solamente que tienen una sanción ante su incumplimiento, ¿ya? Por eso, en este caso, quedémonos con eso, no. Después vamos a verlo más en detalle. Por ahora es que el Estado las crea, y el Estado eh, da ese poder a la norma para que se active un aparato ante un incumplimiento. A diferencia de las otras normas, como dijimos, que no tienen una activación de nada, no pasa nada, no van a llegar los carabineros, y yo, como hablamos delante, yo no le pago el dinero a un amigo. Para que la norma jurídica sí. ¿Ya? Entonces, continuemos con el documento. Eh, bueno, nosotros vivimos en un Estado de Derecho. ¿Ya? El Estado de Derecho, eh, tal como acabamos de escribirlo, es un Estado que se caracteriza por la separación de poderes. Ahora nosotros hicimos mención al poder legislativo, que es el poder que está radicado, digamos, en el Congreso, ya en la Cámara Alta, Cámara Baja, diputados y senadores, donde se legisla, ¿ya? También hay un respeto a la Constitución y a las normas jurídicas por parte del gobernante. Es decir, no solamente los gobernados, que sería la ciudadanía, está sujeta a cumplir las normas, también los funcionarios públicos. O sea, en este caso, los gobernantes, por decirlo de otra manera, las personas que trabajan en el poder político, que es lo que vemos continuamente en las noticias, cuando le quieren buscar, digamos, ya algún defecto a la administración de algunos de estos funcionarios, ¿verdad? Suelen hacer, por ejemplo, lo que es la acusación constitucional. Han oído hablar de ese procedimiento, ¿verdad?
en la noticia. Sí. Ya, en ese caso, lo que se está haciendo es reclamar que una autoridad política, una autoridad pública, no ha actuado conforme a las normas. ¿Ya? Y pasa lo mismo con un ciudadano que no actúa conforme a las normas. Por eso, en un Estado de Derecho, todos actúan según las normas jurídicas. En el caso de los gobernantes, tienen que actuar según unos reglamentos que son mucho más específicos, que son las normas jurídicas que tratan sobre la administración del Estado. ¿Ya? Y eso está relacionado con un principio constitucional, digamos, que está en la Constitución Política de la República, que es un principio que se llama de Profe, jurisdicción, en donde un se escucha ministerio o un entrecortado. funcionario público no puede hacer otra cosa más que lo que la ley señala. Ya no puede ponerse a hacer lo que quiera. ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo, se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado de nuevo? Estefanía, sí. Yo lo escucho bien, profesor. Sí, hay gente que me escucha A bien mí se y me otra escucha entrecortado. sí, qué raro, hay gente que me escucha bien. Voy a tratar de hablar más lento y claro, pero al menos se está entendiendo, Sí. Sí. ¿sí? Ya. Bueno, eso sería lo que es el Estado de Derecho y básicamente un Estado de Derecho tiene una característica súper importante, ya que la separación de poderes. Ya eso, los estados modernos tienen esta característica, que es donde se separan el poder que estaba centrado antes en solamente una autoridad, que sería un soberano, por ejemplo, un rey, y ustedes me podrían decir qué poderes son estos. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así es. Esa es una característica básica de un Estado de Derecho en donde se contrarrestan las fuerzas. Por lo tanto, ninguna de ellas puede descontrolarse, digamos. Cada una va a estar sujeta a las demás. Y eso es lo que garantiza que sea un Estado de Derecho. ¿Ya? Con esto se impiden los abusos. Por eso se inventó esa forma de distribuir el poder estatal. ¿Ya? Entonces, por eso, tratando de dar más detalles respecto de este párrafo, como les comentaba, eh, todos se someten a lo que sería la ley en un Estado de Derecho y las normas se aplican a los gobernantes como a los gobernados y eso genera una estabilidad. Uno tiene una certeza, estabilidad y certeza. Las cosas cuando yo mañana despierte van a seguir iguales y por lo tanto no van a cambiar. ¿Ya? Que es lo que en la mayoría del territorio se sabe que funciona así. ¿Ah? Independientemente de que todos sepamos que hay algunos lugares donde pareciera que no hubiera Estado de Chile, pero se entiende que el Estado de Derecho aspira, digamos, a que una república democrática tenga todas sus características en todas las áreas de la república, ¿ya? Independientemente de esas excepciones que les acabo de mencionar. ¿Ya? Bueno, el derecho civil, tenemos acá ya derechamente a lo que es el derecho civil, que esta norma es muy importante, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el derecho civil? Porque sucede algo bien extraño con el derecho civil, que tiene muchas normas que son normas guía del resto de las normas. Que ustedes dirán, ¿por qué no están en la Constitución? Fue lo primero que yo me pregunté también cuando empecé a conocer estas cosas. Y es porque el Código Civil fue el primer código que se sistematizó ya para una aplicación general. Tenía un desarrollo más extenso. Y fueron acá en Chile áreas que estaban tratadas desde antes. Y las constituciones no las incluyeron. ¿Ya? Entonces, existen muchas normas que son de carácter general que no tratan del derecho civil. Incluso, por ejemplo, están las normas que hablan de cómo se interpretan las normas. Imagínense, no habla de derecho civil, habla de normas que dicen cómo interpretar las normas. Son normas madre, podríamos decir. Y esas normas deberían estar en un cuerpo legal, un cuerpo normativo,
con una jerarquía mayor al Código Civil, porque está hablando de cosas más generales, incluso está hablando de normas que dicen cómo se van a interpretar las normas del mismo Código Civil. Y más encima está hablando de normas que dicen cómo se van a interpretar todas las normas, ¿ya? Entonces habla de unas normas que dicen cómo entender las demás normas. Y eso no debería estar en el Código Civil, que debería estar en la Constitución, ¿ya? Porque ahí es donde se hablan cosas más generales según la jerarquía. Ya, por lo tanto, por eso el Código Civil es tan importante, por eso se estudia de forma como esencial, ¿ya? Independientemente que como acá el apunte, digamos que ahora ya que sabemos por qué se estudia como algo que es primario, ¿ya? Podemos ahora entender que como contenido el derecho civil es una rama del derecho privado, ¿ya? Porque esto trata de el derecho entre privados, es decir, que no trata de la persona con el Estado ni sobre los órganos públicos, trata sobre los privados, particulares, ¿ya? Y este es el derecho común, general y supletorio. ¿Alguien sabe lo que significa que sea el derecho general y supletorio? No. Creo que supletorio es cuando en otra, por ejemplo, en otro código no encontramos una sanción o una respuesta y nos vamos al Código Civil. Sí, sí, tal cual. Por eso es general y supletorio, porque existen muchas ramas normativas que son específicas o especiales, ¿ya? Y entonces ahí es donde el Código Civil reemplaza a los vacíos que estas normas especiales tienen. Pasa en muchas áreas, por ejemplo, en el caso, no sé, de los mismos profesores, ¿ya? Los profesores tienen Disculpe, algo que se llama el disculpe, estatuto administrativo, perdón, el estatuto docente. Y los demás trabajadores tienen otro estatuto que se llama el Código del mm, Trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando el estatuto docente no habla de ciertas materias, se aplica el Código del Trabajo. En el caso del derecho civil, pasa algo parecido con los ámbitos de contractuales, por ejemplo, y entonces ahí se aplican reglas que podrían no estar en alguna ley especial, por ejemplo, en el Código de Comercio, ¿ya? Ya, Dígame, me acelero un señorita poco. Jennifer. es que asocié, pero no sé si así con los vacíos legales, cuando tienen que usar otros artículos, por ahí va. Sí, pues, Ah, absolutamente, ya, ya lo porque entendí. se aplica, algo supletorio se aplica justamente en un vacío o en silencio de la ley. Cuando se necesita saber algo y ese algo no está en esa ley, entonces hay que recurrir a la ley mayor. En este caso sería el derecho civil. Por eso el derecho civil es tan importante porque es como si tratara de todo en el fondo. Porque a la larga, cuando hay algún vacío, siempre uno termina yendo al código civil. ¿Ya? Por eso tiene ese carácter general y supletorio. Bueno, entonces dice que... Profesor, También tengo Dígame. entendido, profesor, que usted mencionaba que el derecho civil es parte del derecho privado, pero Sí, lo que yo tengo entendido también es que el derecho civil tiene como este mix, por decirlo así, que es tanto del derecho privado como del derecho eh, público, creo que se dice. No sé si sí, es la palabra correcta. Como que sí, mezcla también sí, ambas formatos. sí, mire, profesor, ¿hay ¿quién algunos habló temas, recién? ¿Quién pero habló recién? Perdón, antes de Verónica, Yo, ¿quién habló? Dana, Ah, Dana, muchas gracias. Muchas gracias. Le contesto al tiro. Verónica, sí, diga. le iba a mencionar, aparte de lo del tema comercio, que es que lo tenía pensado, usted lo dijo, por ejemplo, en materia de que dice relación con los fueros maternales, en tema de los funcionarios públicos se aplican las normas que están establecidas en el Código del Trabajo en cuanto a lo que es tema de fuero maternal. Ahí sería como un tipo de aplicación de norma supletoria. Claro, claro, o sea, si algún fuero maternal no está regulado en una ley para ciertos funcionarios
y si no está, entonces hay que irse a lo que sería el Código del Trabajo, en donde ahí está regulado lo que serían los fueros maternales. ¿Ya? Pero en Ujú. este caso las normas que se aplicarían para el ejemplo que daba sería que el Código del Trabajo actuaría como si fuera el Código Civil. Ahí el Código del Trabajo sería el que actuaría como general y Territorio. supletorio. ¿Ya? Ah, ya. ¿Se entiende más o menos? Y eso es por un principio legal, digamos que se llama el principio de especialidad, ya que siempre hay Profesor, que atenerse a la ley específica. Por ejemplo, si estamos hablando de funcionarios públicos, vamos primero a ver lo que es el estatuto administrativo. Si estamos hablando de profesores, vamos a hablar de estatuto docente. Y si alguno de ellos tiene el vacío, ahí vamos a ir al código de trabajo. Ya en el caso de lo que sería las relaciones entre particulares, va a suceder exactamente lo mismo, como por ejemplo lo que hablamos del código de comercio. Si el código de comercio no señala algo, sí vamos a tener que irnos al código civil. Por ejemplo, el código civil, el código de comercio habla de lo que son las sociedades, ¿ya? Y eso no está tratado en el código de comercio, sí trata de otros tipos de costumbres, por ejemplo. Pero bueno, lo que importa es que se entienda que ante un vacío, el carácter supletorio de una norma es el que toma ese lugar, digamos, no la norma entera, sino que solamente la disposición que se refiere al vacío. ¿Ya? Y ahora, antes de darle la palabra acá al señor que acabo de hablar, que no me di cuenta, yo, Alex, sí, don Alex, le pido un poco de paciencia, solamente quería contestarle a Dana, ¿sí? Porque hay un fenómeno que, como ella decía, que es una confusión entre lo público y lo privado respecto de dónde están ciertas normas. Ya hablábamos recién de que había normas de carácter más general en el Código Civil, y ahí por eso el Código Civil siempre se estudia como norma eh, primaria, ya a pesar de que habla de algo específico, pero tiene que ver con que trata sobre muchas cosas que son de aplicación general. ¿Ya? Y por otro lado, Dana, para redondear, digamos, la respuesta, hay un fenómeno que se llama la constitucionalización del derecho civil, ¿ya? Y ahí es donde se mezclan las cosas que mencionaste, pero a la inversa, o las que mencionamos a la inversa, en donde cosas que estaban en el Código Civil, cosas que deberían estar en la Constitución, las pusieron en el Código Civil, y en el caso de la constitucionalización, es, por ejemplo, lo que sucedió en la Constitución del 80, ya la Constitución de Jaime Guzmán, en donde se pusieron algunos derechos civiles, se constitucionalizaron, y con esto se le da un reforzamiento de un rango constitucional, se les fortalece, pero en términos estrictos deberían estar en el civil, pero en este caso lo subieron a algo constitucional, y eso también genera esa especie de desorden del que estábamos hablando, porque debería ir desde lo general a lo Como por particular, y acá ejemplo, igual se nos revuelve un poco el ordenamiento jurídico, ¿ya? como por ejemplo, profesor, así como un ejemplo mínimo, el derecho a la vida, que está tanto en el Código Civil como en nuestra Carta Magna, que es Excelente, la parte de... ese es un súper buen ejemplo, porque también uno de los principios del Código Civil es la protección a la familia y la protección del que está por nacer, ¿ya? Y también el derecho a la vida también está asegurado en la Constitución. Otra norma de ese tipo que es la que trata sobre la propiedad, ¿ya? Y curiosamente el derecho civil trata en sus dos grandes áreas sobre lo que es la familia, ya las relaciones de parentesco, las personas. Claro que ahí hay una excepción que son las personas jurídicas, ya pues las personas jurídicas no pueden tener familia, pero, pero sería la familia, y la otra es el patrimonio. Y otra norma de ese tipo, como la que estaba señalando Dana, está en el artículo 19, número 24, ya que es la que asegura, la Constitución asegura a todas las personas, número 24, y esta es digamos, el derecho pleno de la propiedad, ¿ya? Pero sí dice que una ley
va a ser la que diga cómo se va a disponer de ese derecho, cómo se va a ejecutar, ya que sería, por ejemplo, el modo de adquirir la propiedad y el modo de ejercer los derechos propios de la propiedad de las cosas y también el derecho a apropiarse de cualquier bien, ya sería como una especie de derecho de ser dueño de todo lo que sea posible hacerse dueño, ya, y eso también está en la Constitución. Don Alex, dígame. Es relacionado con la pregunta que hablaba con respecto a la parte pública, ¿ya? Funcionario público que controlaría dónde entra, porque uno de los estamentos que sanciona o al trabajador público es Contraloría. Puedo estar equivocado. Entonces hay una mezcla y a veces lo miro como un desorden, porque a veces sancionan cuando no se cumplen las normativas. Sí, sí, o sea, claro, la Contraloría es la que ve, la que revisa, digamos, por ejemplo, lo que serían procedimientos administrativos, ya eso es súper específico en todo, estamos hablando de derecho procesal administrativo, pero no le entiendo todavía la pregunta respecto de dónde se produce la confusión. Por ejemplo, el organismo competente para fiscalizar a un trabajador público. Por ejemplo, una persona que es contratada por un código de trabajo y un funcionario público que cual no depende del código de trabajo. Sí, sí, la supervisión es Pero algo ahí, disculpe, por la parte de la profesor, pero ahí superintendencia en materia de del derecho área público, como respectiva. bien dice el compañero, la Contraloría fiscaliza en base al estatuto administrativo, en base a la norma que está infringiendo dentro del estatuto. Ah, claro, del estatuto específico. Por eso les decía que ahí es donde entran las superintendencias, ya que estas son las que ven materias especiales. Ya, porque, por ejemplo, una superintendencia de electricidad no tiene nada que ver con una superintendencia no sé, de educación o de minería. Ya, independientemente que todas puedan remitir los antecedentes a la Contraloría para que se apliquen ciertas sanciones, porque a la final todo lo que tiene que ver con esta parte pública va de alguna manera a ser pasado por la Contraloría. ¿Ya? Pero ahí eso es básicamente derecho público, ¿ya? Y ahí nos alejamos absolutamente de lo que es el derecho civil, que es el que estamos viendo ahora, pero se entiende más o menos que son normas de orden público, ya no son normas entre particulares, porque aquí estamos hablando de funcionarios que son supervisados, digamos, por entes estatales. ¿Ya? Don Juan Pablo tiene una pregunta. Usted y los compañeros, les ruego de verdad que me disculpen, pero lamentablemente siento yo que es obligatorio lo que yo voy a decir. Lamentablemente yo había levantado la mano desde antes de las 8 y no solo desconcentran, sino que lamentablemente el no levantar la mano lo interrumpen a usted. Y en lo personal es un poco incómodo. Entonces le repito, a usted discúlpeme y a los compañeros también, pero eso sí lo tenía que decir. Espero no quedar como pesado, pero levantemos la mano por respeto, creo yo. ¿Verdad? Yo igual encuentro que don Juan Pablo tiene la razón, porque en el momento en que una persona está hablando y otra interviene, claro que se genera una disrupción, ya que es bastante brusca, ya porque se está cortando quizás una idea. Ya, pero eso es una buena norma a aplicar, que sería levantar la mano. Yo creo que es de toda naturaleza del Zoom, digamos que tiene el botoncito y con eso podemos hablar todos y en orden, ya sin interrumpir al que está hablando. Sí, Verónica quiere decir algo. No, escribí un chat. Ah, ya. Estoy tratando de estar pendiente aquí simultáneo de todo. Yo espero que se haya mejorado el tema de la fluidez. ¿Ya? No sé si ha mejorado un poco.
Yo estoy igual tratando de hablar más pausado que al principio. Ya, continuamos entonces. Son las 8:12. Ya vamos entonces a hacer la descripción, terminar esta descripción, ¿verdad? Oiga, ya no sé cómo borrar esto. Aquí tengo un montón. Aquí hay una goma. ¿Alguien rayó la pizarra? No sé si ven esa raya roja, ¿no? Sí, ¿Ven la raya roja que se estaba ve. encima? ¿Sí? Profesor. Sí, sí, se veía, Ah, se muchas veía. gracias. Ahora la borré. Ya, entonces, entendemos ya entonces lo que es el Código Civil, sabemos que existe esta mixtura entre lo público y lo privado, pero finalmente, si uno le pregunta, ¿el derecho civil es público o es privado? ¿Ustedes qué van a contestar? Ambos. Sí, sí. No, es derecho privado, ¿ya? Salgamos el tiro de esa duda, es derecho privado, ya solo que tiene algunas normas excepcionalmente de orden público, por este desorden No, normativo que estamos hablando, pero es de derecho privado, ¿ya? Y acá lo dice no le entendí la clarito, ¿verdad? El pregunta. apunte. El derecho civil es una rama del derecho privado, ¿ya? Ahí está, sin ningún ruido la idea, ¿verdad? Es el derecho común. Solamente que pasan estas excepciones que estuvimos ahí tratando de describir. Espérenme un poco que no perdí un poco el control del documento. Ahí sí. Dana, tiene la mano en alto. Sí, no, yo solamente había levantado la manito porque no podía encontrar dónde se levantaba y para el resto de mis compañeros, uno ve abajo las opciones, dice redacciones y la primera es levantar o bajar la mano. Eso, para Muchas gracias, contribuir a muchas lo que gracias. ven mis compañeros. Sí, ¿dónde está el corazón? Ahí reaccionar y aparecen los. Bueno, volvamos a esto, que esta parte, por ejemplo, es bastante menos explicativa, ¿ya? Que son las fuentes del Código Profesor, Civil. La mano, ay, ¿dónde está la mano? En reacciones, compañera. Hay un corazón, dice reacciones, se presiona y ahí puedes poner la opción. bueno, diga, Verónica, ¿qué iba a decir? Yo nada. Ah, ya, perdón. ¿Alguien que quería decir algo? No, estamos bien. Bueno, voy a continuar acá. Fuente del Código Yo, Civil. ¿Qué quiere hablar? a ver, hoy podría hablar Jennifer, muchas horas, pero, Jennifer Pacheco. pero un paréntesis, ¿ya? Porque vi que decía derecho romano, el derecho romano es mucho latín, a veces uno se complica más. Entonces, todos tenemos muchas preguntas y la idea es aprovechar como al máximo, ¿cierto? Entonces, yo no sé, como idea que usted nos explique, no sé, un módulo o algo y luego preguntas o algo, ¿no sería mejor así o no? O muy tonto lo que dijo. ¿Viste? Me parece que es buena idea. Pero entonces tendríamos que evitar las interrupciones y dejar el espacio de preguntas cada cierto tiempo. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí. Sí, porque veo que a este ritmo pero en todo caso, todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido súper bueno porque lo que se ha hecho ha sido dar normas de convivencia, ¿ya? Así que igual todo esto ha sido muy valioso. Señorita Jennifer, tiene la mano en alto. No, solo quería dar esa idea. Ah, ya, ahí le bajé la mano. Bueno, eh, volvamos entonces. Las fuentes del Código Civil. Lo que son fuentes son
los orígenes desde donde emana o proviene el derecho. Ya, en este caso, el Código Civil es súper importante, porque, como les decía, es un derecho que trata sobre muchas cosas que tratan sobre la existencia del ser humano. Por eso se trata de una forma bien especial. Si se dan cuenta, el derecho romano se hereda por nuestra legislación, ya particularmente dice que el Corpus Juris Civilis. Y estos eran libros que estaban de la época antigua. Y Sí, por eso se han heredado hasta hoy en día. Hay otros libros que no son tan importantes, pero como nosotros pertenecemos a la tradición cristiana, romana, occidental, ¿verdad? Por eso tenemos el lenguaje y ciertas formas, ¿verdad? Que vienen de esa cultura. Nosotros no somos de la India, ni árabes, ni Chile, venimos de ahí. Y por eso hay que rescatar todos estos avances que se fueron haciendo, independientemente de que existiera ni Chile en esa época. Ya el Estado, esta norma estadual, esta característica estadual de una norma jurídica, en este caso no tiene importancia porque esto es la materia original, digamos, desde donde vienen ciertas ideas y ciertas normas que se han ido adaptando a los distintos contextos nacionales en la historia, ¿ya? Y pasaron por la Edad Media y así. Esto viene de mucho tiempo, entonces, esto es una rama del derecho de la historia y no vamos a entrar acá en detalle. Ya, pero a nosotros nos llegó para la época de la independencia de Chile eh, el Código de Napoleón, que ustedes saben que era más o menos coetáneo con los fenómenos que estaban acá dándose, digamos, cuando Chile se independizó de España. ¿Ya? Y asimismo, antes de que Chile fuera independiente, teníamos las leyes españolas. ¿Ya? Y por eso acá, en este párrafito, dice leyes españolas derivadas de las siete Bastidas, creo que era de Alfonso XII, o el rey. Ya esto viene como del siglo XIII, pero de España, de la España medieval, desde antes de la conquista de América. La novísima recopilación y el fuero real. ¿Ya? Todos esos libros de leyes eran el derecho civil o derecho aplicable antes de que España se unificara y bueno, y un montón de fenómenos que son de la Edad Media. Así que por eso pero es súper importante saber que esta tradición de lo que es el Código Civil es una idea súper madurada, digamos, de lo que venía desarrollándose por más de 2000 años. ¿Ya? Hay muchas cosas que vienen de antes de Cristo, si consideramos lo que eran los romanos. ¿Ya? ¿Ya? Y acá también menciona los códigos de Luisiana, que sería el estado estadounidense, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, y otros países que ahí aparecen en donde sirvieron de ejemplo para lo que podría servir acá a don Andrés Bello, ¿verdad? Que fue este señor venezolano por lo demás, y él llegó aquí y ayudó a crear el Código Civil, porque a pesar de que Chile había tenido su independencia, Chile era Chile, Chile ya tenía una constitución, la constitución portal italiana, era un estado más o menos maduro, para la época sí era maduro, pero no tenía Código Civil, porque las normas se fueron implementando en la medida que se podían crear. Y Código Civil acá no existía, y lo que había eran las leyes que estaban cuando estaban los españoles, es decir, que eran normas que se seguían utilizando a falta de un Código Civil. Por eso es tan importante la legislación positiva en este caso. ¿Ya? El Código Civil no se creó porque a quien se le ocurrió, sino que sigue toda una historia de tradición que está detrás. ¿Ya? Y otra fuente del Código Civil son las doctrinarias. Acabamos de dar la legislación positiva, que sería la norma escrita. Eso es la legislación positiva, la cosa puesta, lo que está delante de uno, lo que es apreciable por los sentidos. ¿Ya? Entonces, en el caso de los doctrinarios, eh, son los pensadores. ¿Ya? Los pensadores del derecho, que en este caso serían los filósofos, y gente que le está buscando, por ejemplo, la pifia a la norma. Este está diciendo, no, esto es más redactado. A veces el legislador, y si ustedes se ponen a leer el Código Civil, se van a dar cuenta que hay verdaderos trabalenguas, y trabalenguas que son innecesarios, porque podrían haberse escrito de otra forma,
y no lo hicieron, a veces uno dice, por qué lo escribieron así? Podría haber sido más simple, pero bueno, las personas hablan así en el siglo XIX, no sé, es súper extraño. Bueno, ni hablar de si vamos a libros más antiguos, hablan más raro todavía, ¿ya? Pero el tema de la redacción al menos, o la interpretación de las normas, es algo que trata la doctrina. Uy, qué La bien. Es lo mismo que pasa en el caso de la gente que estudia la Biblia. Ya no sé si han visto gente que estudia la doctrina, hace los estudios bíblicos. Por dar un ejemplo, es gente que está buscándole la interpretación. No es buscarle la quinta pata del gato, sino que es buscar mejorar. Ya decir, esto se les fue acá, dejaron un vacío y por lo tanto esto podría redactarse de otra forma. Y eso es lo que hacen las doctrinas. ¿Ya? Queda claro lo que son las fuentes del Código Civil, la legislación positiva y las doctrinarias. Ay, qué risa. Uy, me quería violar. No, pues. Hola, queda claro. Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar, ya que esta primera clase, bueno, ustedes saben que tenemos clases hasta las 9. Entonces, les pido que esta vez me permitan no hacer break, ya porque como tuvimos un poco de tiempo en estas cosas que sucedieron, incluida mi falla de audio. Entonces, ya mañana, o sea, el jueves vamos a estar parejitas, ¿ya? Entonces, para que aprovechemos esto y no nos atrasemos tanto, ¿ya? Sigamos viendo entonces el Código Civil, que es la estructura. Vemos acá que está bien dividido acá el apunte, ¿ya? Y habla sobre las partes que tiene el Código Civil. Fíjense, mensaje. ¿Me siguen, verdad? ¿Verdad? Mensaje. ¿Y saben lo que es el mensaje? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie sabe lo que es el mensaje? ¿Catherine? No, profe, es que le levanté la mano porque se escucha muy mal y no logro entender bien lo que dice en realidad. Chuta, eh, que fue- ¿Puede hay perso- repetir la pregunta, profesor? Sí, sí, no hay problema. Sí, quería preguntarles si alguien sabe lo que es el mensaje. No, profe, lo escuchamos. ¿Contexto, ¿Ya? profesor? ¿Mensaje en qué? Ya. El mensaje en una ley, el mensaje en un código. Eso es solamente, igual es importante saberlo, ya que ustedes van a estar relacionados con lo que son las normas jurídicas. ¿Ya? Y el mensaje es esta introducción que hace generalmente el presidente de la República, ¿ya? Eso es el mensaje. Ahí aclara para qué se hizo el código. Dice cosas que podrían incluso servir para interpretarlo, ¿ya? Porque da ideas de para qué sirve todo el esfuerzo que hicieron para poder eh, refundir un montón de leyes y dar con este producto final que sería un código. ¿Ya? Eso es el mensaje. Es un mensaje presidencial en este caso. ¿Ya? Después viene el título preliminar. Y acá existen eh, unas definiciones, ¿verdad? Que serían palabras de uso frecuente, ya como en el léxico, en donde se define, por ejemplo, lo que se interpreta, no sé, como en el caso de lo que sería el dolo, ¿verdad? Son definiciones que se van a ocupar en todo el derecho. Cuando algo se hace con dolo, la palabra dolo está definida aquí, ¿ya? La definición de infante, ya de menor para adulto. Entonces, hay varias cosas que se van a aplicar en toda la legislación y también está en el artículo, como les decía hace un rato atrás, del 19 al 24, que es cómo se interpreta la ley. Entonces, por eso se llama título preliminar, porque es un título que no habla todavía de algo específico. Ya habla un poquito, un champurriado de todo, pero que va a servir,
a servir para entender el resto. ¿Ya? Después pasamos al libro 1. El libro 1 es de las personas. Y acá está, bueno, subdividido del 54 al 564. Así que son grupos de normas. Y después pasamos al libro segundo, de los bienes, de su dominio, posesión, uso y goce. Esto ya habla de lo que sería la propiedad. Lo primero es de las personas, ahí se habla de la familia. En el libro 3 se habla de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Curiosa la mezcla, pero acá es donde se hablan los temas de herencia. Y tiene un orden lógico, porque primero se habla de familia, después de bienes. Y acá, en la sucesión por causa de muerte, se habla de las dos cosas al mismo tiempo, porque hay que saber lo primero. Hay que saber de familia y de bienes para poder hablar de algo que lo mezcla, que sería la sucesión por causa de muerte. Y después viene el libro cuarto, que sería de las obligaciones en general y de los contratos, ya que esta es una de las características principales del derecho civil, que serían las relaciones autónomas entre particulares, en donde se reúnen y acuerdan derechos y obligaciones, ¿verdad? Que serían las relaciones que se dan por un principio que se llama el de la autonomía de la voluntad, ya que es cuando uno firma un contrato, uno sabe en qué se mete y ahí pone la firma. Entonces, y las consecuencias que tiene en el caso de un incumplimiento. Esos serían los cuatro libros, ¿ya? El título final y el apéndice no tienen mucha importancia ya, porque hablan más que nada de lo que son las normas transitorias, es decir, son normas de cómo se va a ir aplicando en el tiempo, ya que ya prácticamente eso no se utilizan tanto esas normas porque son de cuando se implementó. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Alex, Sí, profesor, con respecto, lo que pasa es que como de repente el audio no se escucha bien, entonces me gustaría tener la definición de mensaje para quedar claro con eso. ya, sin problema. Estaría bien. Mire, el mensaje es un comunicado. En el Código Civil, el mensaje es un comunicado que hace el presidente de la República a los receptores del Código Civil para que entiendan el sentido del cuerpo normativo. Esa sería una definición, digamos, de lo que es el mensaje. En donde no habla, no redacta normas en el mensaje, sino que él se refiere como cuando alguien da un discurso antes de inaugurar, por ejemplo, una estación de metro. Cuando llega el alcalde y da un discurso al presentar una obra civil gigante, o incluso alguien da un discurso cuando está presentando un libro. Yo creo que todos nos ha tocado presenciar eventos de ese tipo. Y en el caso del Código Civil, como un evento importante, tiene esta presentación en donde el presidente se dirige a la ciudadanía y en general a toda la comunidad jurídica nacional, en donde les dice cuál es la importancia de tener este código. ¿Ya? Acuérdense que una de las importancias era salir de las leyes españolas, pero además dice varias cosas más que ustedes después podrían leerlo si gustan. Pero eso sería un mensaje, es un comunicado que hace el presidente acerca del sentido del cuerpo normativo que se está presentando. ¿Ya? ¿Le queda claro, don Alex? Sí, profesor, Súper. gracias. Catherine y Verónica están. Catherine, por favor. No, profe, quedó la mano levantada, yo no he levantado la mano. Ya, no se preocupe. Verónica. Sí, profesor, en relación al mismo tema de recién que estaba comentando, ¿el mensaje se puede similar a cuando dicen el espíritu de la ley? Tiene mucha relación con eso, porque como les comentaba adelante, hace un ratito atrás, el mensaje se toma como contenido, a pesar de que no es un artículo. Por
por ejemplo, nadie va a decir, el artículo 0 del Código Civil, te lo voy a citar porque es el mensaje. No, pero sí se toma en cuenta porque es un elemento que ha servido para la interpretación, porque dice cosas que son valiosas respecto de para qué fue creado el Código Civil. Y en ese sentido, tiene esa relación que hace usted, ya que habla acerca del sentido de la norma y el significado. ¿Ya? Otro, Verónica, Catherine y Radicilef. Sí, profesor. Hola. Quería comentarle, o sea, tengo por acá más o menos una definición, pues lo que es el mensaje en una ley. Y se puede decir que es una exposición de motivos que incluyen al comienzo de una ley para explicar lo que es su propósito, alcance y objetivo. Ya, Entonces, me imagino que es como que más enfocado pues a lo que es la ley, al Código Civil, perdón. claro, claro, es más general, pero se refiere a su propósito, alcance y objetivo. En el caso del Código Civil, es un mensaje del presidente, ¿ya? Ya, Pero eso sería el mensaje, por eso es como el discurso de presentación, ¿ya? ya, gracias. Entonces, bueno, parece que no hay más preguntas y creo que está más o menos claro lo que sería eh, el, bueno, el título preliminar, el título primero, segundo, tercero, ¿verdad? Le, eso mejor lo leen ustedes, porque ya más o menos lo tratamos. Vimos que el libro primero trata sobre la familia, los atributos de la personalidad, el domicilio, ¿verdad? El matrimonio, los esponsales, perdón, sí, el matrimonio. El libro segundo de los bienes, ¿verdad? Habla del dominio, los modos de adquirir el dominio, cómo las personas se hacen dueños de las cosas o cómo otorgan otros derechos, ¿verdad? Que dependen del dominio, como por ejemplo dar en arrendamiento algo y todo ese tipo de cosas. En el libro tercero habla de la sucesión por causa de muerte y las donaciones entre vivos. Acá es donde se habla de las asignaciones testamentarias, las asignaciones forzosas y en general todo lo que respecta a los mecanismos de, por ejemplo, hacer ejecutar la voluntad de una persona que dejó de existir. Por eso aquí habla de la apertura y la sucesión, los salvacer, ¿verdad? Y también habla de la partición de bienes, que sería el fenómeno que ocurre en el pseudo contrato de comunidad, que por ejemplo lo que sucede en la sucesión intestada, ¿ya? Eso es algo que todos hemos conocido, que cuando alguien nos deja el testamento, y entonces quedan los hermanos en un dilema, ya el dilema de cómo repartimos esto. Ahí también se establecen normas de ese tipo. Y también, bueno, pago de deudas hereditarias y un montón de otros detalles como las compensaciones que existen eh, cuando suceden esos procesos de sucesión. ¿Ya? Ahí hay otros detalles. Y con esto ya vamos a llegar acá a los contratos, que esto después lo vamos a ver con más calma ya, porque vamos a hablar otros temas que tienen que ver y no vamos a redundar acerca de los libros y los artículos que tienen, porque creo que se entendió ya, pero esto es más importante, que serían los principios inspiradores del Código Civil, y hasta aquí me gustaría que llegáramos hoy día, y ahora vamos a empezar a hablar de ellos. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿alguien sabe lo que es un principio? El inicio. Hay gente que sabe harto. ¿Sí? ¿Alex? ¿No? El inicio. Podría ser, por ejemplo, el principio de responsabilidad civil.
Sí, pero la definición de principio, porque la idea es que entendamos la palabra principio para poder después entender lo que son los distintos principios. Por eso yo les preguntaba si sabían lo que era un principio. ¿No? Profesor, Sí, dígame, Verónica. podrían ser como ciertos valores, leyendo más o menos lo que tiene usted, como ciertos valores en los cuales se debe tener en consideración o se tuvieron en consideración para ciertos temas. Muy bien, Verónica. Juan Pablo, No sé si estoy mal, pero igualdad y libertad hace parte de los principios. ya, bien. O sea, ese es un principio. Está bien. Cecilia levantó la mano también. Profe, Cecilia, igual levanta. ¿no? Sí, Dana. Dana también está. Bueno, estaba revisando con mis apuntes y encontré lo de que principio es un concepto o valor que sirve como fundamento para ya sea los jueces o abogados, tiene que ver con la parte valórica de las normas o las leyes. Eso es lo que tengo anotado yo. Exactamente. Ya, y Catherine, Justicia, igualdad, inocencia, jerarquía, libertad. ya, perfecto. Ahí Catherine nombró valores. Valores, pero deben estar asociados a los principios, porque finalmente cuando un valor es muy importante se puede transformar en principio, ya que sería un valor trascendental. ¿Ya? Cecilia, ¿no? Buenas Ya, tardes. Sí, según yo, son normas o ideas. bien, 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 todos dijeron algo, algunos nombraron principios. Alex, Entonces, ¿cuál sería la respuesta concreta de principio? la respuesta es que, bueno, Principio. hay que O distinguir lo que o son la los Fundamento. principios, definición. lo que son los El principios meollo. y lo que son los principios en sí, ¿ya? O sea, los distintos principios. Y lo respondieron varias personas, ya que no tienen que ver con la idea, la justicia, esos son distintos que podrían convertirse, ideas que podrían convertirse en principios. Pero los principios son lo que sería la idea en sí, ¿ya? Entonces, lo que podríamos decir que principios, tratando de darle una definición que a Donald le gustan las definiciones, ¿ya? Serían ideas y pensamientos que son rectores para poder interpretar y aplicar la ley o la norma jurídica. Entonces tenemos distintos principios que son los que van a encauzar el pensamiento para poder Como nosotros los 10 mandamientos. razonar, digamos, interpretar cómo el autor de la ley quiere que nosotros consideremos y leamos, digamos, el texto, ¿ya? Porque nosotros podemos interpretar las cosas de otra forma y para eso están los principios. Y sobre todo, cuando falta norma y en el momento de que los jueces incluso podrían llegar a tener, que sucede muchas veces, es el caso en donde tienen que tomar una decisión en los tribunales, no hay norma jurídica. Si se llega a los distintos estadios, digamos, de la interpretación, ya buscando normas, por ejemplo, en otros cuerpos normativos, ya aplicando la parte supletoria que estábamos hablando delante, y incluso toda la jurisprudencia de fallos anteriores, hace, no sé, desde 5 años atrás, y todavía no encontramos solución para un caso. Por ejemplo, en el caso de un tribunal, se va a recurrir a los principios. ¿Por qué? Porque los principios son guías, son ideas guía, ¿ya? Y en ese sentido es donde uno, más allá de ideas que son vanas, pueden llegar
formar parte de la realidad, ¿ya? Porque cuando se toma una decisión de ese tipo, el principio se materializa, ¿ya? Y por eso es un principio guía que sirve para interpretar la norma, incluso para llegar a deducir incluso un vacío en donde se señala lo que se necesita. ¿Ya? Juan Pablo. Usted ahí tiene toda la razón, profe, y lamentablemente sí, fue un mal aporte porque lo que se mencionó fueron los principios generales, pero los principios del derecho civil son la autonomía de la voluntad, enriquecimientos y causa, creo. Espérate, que ya estoy terminando. Voy a jugar. Y no hay problema. Voy a silenciar ahí a Alejandra, que está. No hay problema, Juan Pablo, si, como dije, todos acá podemos equivocarse. Pero me escuchó la corrección. No hay problema. Si cierta cuestión es una clase, ¿ya? La idea es que todos aportemos las cosas se van encauzando, ¿ya? Una la ronda de opiniones. Ya, entonces ya que tenemos claro lo que son los principios, ya sabemos que son estas ideas, ya que no solamente son filosóficas, ya, por ejemplo, tender al bien, tender a la protección de un ser humano, ya, como en el caso de los principios que mencionaba Juan Pablo, del derecho civil, la responsabilidad, ya la autonomía de la voluntad, son ideas que finalmente podrían llegar a materializarse a la hora de tomar una decisión por un juez o a la hora de interpretar su contrato o a la hora de aplicarse el derecho en cualquiera de sus formas. Ya por eso es un principio. Si uno siempre dice, pero podría decir incluso que está equivocada la persona porque está, oye, pero está remando para otro lado. Claro, porque los principios lo que hacen es hacer que nosotros pensemos en esa dirección. Por eso son trazados guías, ¿ya? Y para que uno no se vaya a distraer en el camino del pensamiento. Ya, esa es la idea de un principio. Volvamos al documento y veamos entonces principios propiamente tales del Código Civil. Los vamos a nombrar rapidito acá. Esta autonomía de la voluntad y libertad contractual, la reparación del enriquecimiento sin causa, protección de la persona, protección de la familia, libre circulación de los bienes, omnipotencia de la ley, la buena fe y la responsabilidad. ¿Ya? Y entonces vamos a partir con el primero, que sería la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Eh, la autonomía de la voluntad es un principio en donde se toma la capacidad de las personas como seres que pueden autodeterminarse. ¿Ya? Acá, ¿por qué les trato esto? Porque acá el tiro empieza hablando en forma bien jurídica y celebrar actos jurídicos, que no hemos visto eso, pero en el fondo se refiere a que tienen una libertad de contratar entre ellos mismos. Acuérdense que el derecho civil es un derecho de particulares. Entonces hay un principio que toma a los sujetos como universalmente capaces para establecer acuerdos entre ellos. ¿Ya? Ustedes saben que cualquier persona, llevándolo a la vida, mayor de 18 años, tiene la capacidad de ir, poner su firma y meterse en un montón de obligaciones que puede no cumplir, como puede, no sé, tener licencia de conducir, y también esto también tiene derechos y obligaciones, y, y todo lo que implica una libertad. ¿Ya? Por eso tiene la libertad de celebrar actos jurídicos, celebrar acuerdos que estimen convenientes, siempre que no contravengan la ley. Bueno, si no tienen objeto ilícito, ¿verdad? Si nadie se puede comprometer, por ejemplo, firmar un contrato de sicariato, por ejemplo, ¿no? Eso está prohibido. ¿Ya? Tampoco puede transgredir la moral y el orden público y las buenas cosas. Ya creemos que eso siempre va a ser el límite de, de toda autonomía laboral. Eso es súper importante que entiendan respecto de este principio, porque la autonomía de la voluntad es amplia, es tan amplia como la conducta del ser humano. Del ser humano. El ser humano puede hacer cualquier cosa que se le ocurra. Si alguien necesita que alguien se ponga de cabeza a las 12 del día, justo por una necesidad específica, por ejemplo, tiene una obra de teatro, no tiene quien se ponga de cabeza, oye, necesito que te pongas de cabeza a las 12 del día, justo, por 5 minutos. Y ese puede ser un acuerdo de contrato. ¿Por qué? Porque no va en contra de la moral
eh, ni contra la ley, ni el orden público, ni las buenas costumbres. Son muy amplias las cosas que pueden hacer. Por eso, la autonomía de la voluntad implica esa amplitud. Por eso se le dice autonomía, porque el ser humano puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Eso es lo importante. Autónomamente puede comprometerse con otra persona, un grupo de personas, a hacer lo que quiera, siempre y cuando respeten este límite. La amplitud termina ahí, en el límite. ¿Ya? Entonces, es súper importante saber que la autonomía de la voluntad se acaba cuando empieza el límite. El límite es el que se señala ahí, que es la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Si no contraviene eso, los seres humanos pueden hacer lo que quieran. Asimismo, podría decirse que la ley también permite hacer lo que quiera un ser humano. La ley en principio permite hacer cualquier cosa, solamente que pone las excepciones de lo que no se puede hacer. Ya, porque si no, no podría estar normando todo lo que se puede hacer. Sería una ley infinita. Decir, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. No, mejor la ley dice lo que no se puede hacer, se interpreta que la autonomía de la voluntad, en este caso, en el caso del derecho civil, eh, da esa libertad, digamos, para poder eh, crear, digamos, acuerdos de cualquier naturaleza, siempre y cuando respeten esos límites. Bueno, este principio se descompone en 4 subprincipios, ¿ya? El del consensualismo, ¿ya? Que sería el acuerdo de voluntades, ¿verdad? Ya. La libertad contractual, o sea, el consensualismo, de que hay un consenso, de que hay una aceptación, digamos, de eso, nadie puede estar obligado, ya está relacionado con el segundo, que es la libertad contractual, ya en donde las personas tienen esa libertad, como les decía, esta área, esta subárea del principio que sería que cualquier persona puede contratar para cualquier cosa, siempre y cuando se respete lo que acabamos de decir. Y como norma jurídica, ya acá viene la parte obligatoria, que sería el principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Que hablamos de que existe la Constitución ahora, también hablamos de que existe el Código Civil, ¿cierto? Y eso ya es una norma, digamos, es lo que se le dice ley, ¿verdad? No, no al código, sino que las normas que están dentro de él. Eh, y en el caso de los contratos, son normas relativas. ¿Por qué son relativas? Porque no son aplicables a todas las personas, como en el caso del resto de las normas. Los contratos son desde que uno firma el contrato se transforma en una ley para los contratos. ¿Ya? Ese es este principio de fuerza, su principio de fuerza obligatoria al contrato. Que uno para algo se obliga, para cumplir lo que dice, si también va a tener algo a cambio, porque se supone que es un acuerdo de voluntades. ¿Ya? Y por eso tiene una fuerza obligatoria, porque la ley ampara los contratos que se celebren válidamente. Por eso una persona que no le cumple un contrato puede ir a un tribunal a reclamar que no le cumplieron y que le deben plata, o por ejemplo, que le causaron un perjuicio, porque, por ejemplo, no llegó a cantar como lo que pasaba con estos artistas, entre comillas, llegaba, no sé, Pailita y decía, no, no, me enfermé, no voy a llegar a cantar, y tenían la amplificación puesta y tenían la entrada prendida y no sé qué, eso caso, o sea, aparecía, no sé si se acuerdan. Entonces, allá había un contrato. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la parte que no cumplió? Bueno, antes de llegar a los tribunales, mejor hacerse cargo de todos los perjuicios y molestias que le causó, digamos, a la persona. Porque si no, la fuerza obligatoria de los contratos va a ser la que va a operar en reemplazo de que la persona no actúe por sí misma, ¿verdad? En el número 4 tenemos el principio del efecto relativo al contrato, que es el que acabamos de decir, que el efecto relativo solamente a lo que contratar, ¿ya? Porque estamos hablando de seres autónomos, seres individuales, y este es el derecho a las personas, que es el derecho civil. Y por eso el efecto del contrato, que es este acuerdo de voluntades, de crear obligaciones, derechos y obligaciones entre ellos mismos, porque son recíprocos, ¿verdad? Uno tiene derechos y obligaciones respecto de algo que le interesa al otro,
y viceversa. Por ejemplo, en un contrato de trabajo, yo voy a trabajar primero, o en el caso de una compraventa, yo entrego el dinero, pero a mí me entregan una cosa que yo quiero. Entonces, ese efecto solamente afecta a esas partes que están ahí en el contrato. Por eso es relativo, se refiere a eso. Se relaciona solamente con el participante, no con nadie. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Profe, Leslie, No, Leslie, yo perdón. no. sí, hola, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habló? Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Leslie. Sí. Buenas noches a todos. Profe, mi consulta, cuando hablamos de contrato, ya sea en cualquier tipo de trabajo, etcétera, el contrato debe ser sí o sí ante notario para que tenga peso, para que sea legal, digamos. Esa es una pregunta bien fuera de la materia, pero sí, igual se relaciona. Mire, le voy a contestar bien rápido esto. Eh, el contrato siempre va a ser un acuerdo de voluntades entre particulares, en el caso que estamos hablando. ¿Ya? Pero la ley exige ciertos requisitos para ciertos contratos. ¿Ya? Y en el caso de lo que usted pregunta, sí sucede que hay contratos que requieren que sean firmados en la notaría, porque si no la ley no les da la validez que usted está preguntando, ¿ya? Ese contrato podría ser declarado nulo por, en el caso que pregunta, un requisito de, de forma, ya que sería una solemnidad, ¿ya? Y además de un contrato que necesita ser celebrado, digamos, ante un ministro de fe como en una notaría, que es lo que sucede típicamente con los contratos que versan sobre bienes inmuebles, los de arriendo, por ejemplo, los de compra-venta de inmuebles, ya todos saben que, o incluso en el caso también de los términos de relaciones contractuales, ya que son los acuerdos posteriores a un contrato de trabajo como los finiquitos. También ustedes, yo creo que saben que se firman en notaría, ya porque requieren un ministro de fe. Esos contratos tienen esa exigencia, ¿ya? Y para otro tipo de contratos, podría decirse que son por vía de prueba, como se dice en derecho, que es cuando se necesita celebrar en la notaría, no porque va a ser inválido, sino que porque va a facilitar la prueba en caso de incumplimiento. ¿Ya? Es un contrato que podría ser consensual, como simplemente comprar un chicle, digamos, o por poner un ejemplo así, pero en donde uno paga la plata, el otro le pasa el chicle, todo, pero igual se hace en notaría, ¿ya? Que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la venta de los vehículos. Hay gente que prefiere comprar los vehículos en notaría. Yo creo que todos han visto eso, por eso doy estos ejemplos que son súper comunes. Y hay gente que va a celebrar directamente su acuerdo de voluntades al registro civil. Llevan los papeles del auto, pasando y pasando, y de ahí no deriva ni problema. Pero en otros casos, cuando generalmente se está tratando con personas que no son de confianza, se prefiere, por vía de prueba, hacerlo en la notaría. Porque independientemente de que no sea algo exigido para que el contrato sea válido, como en el caso de la venta de los bienes inmuebles que estamos diciendo recién, o sea, yo no puedo comprar una casa como ha sucedido eso, que andan vendiendo terreno y cosas así de palabra, ¿verdad? Eso requiere esa solemnidad, que es un requisito de esencia, en este caso es probatorio. Entonces, si la persona tiene algo que probar posteriormente, tiene el contrato que se celebró en la notaría, y eso, bueno, es un título ejecutivo y tiene otro montón de cosas que sirven para después acreditar el derecho y la obligación de ese pacto, ¿ya? Entonces existen esas dos formas, un requisito para validez en algunos y en otras es solo de forma probatoria. Eso quería, yo creo que ahí quedó clarito. Elizabeth tenía una pregunta, Gracias, profe. ¿no? Bueno, volvamos entonces. Bueno,
Volvamos entonces al principio de autonomía de la voluntad. Acá hay algunas normas específicas donde manifiestan bien claras las formas en que la autonomía de la voluntad está en distintas partes. Ya voy a incluso acá abrir el Código Civil, entonces 1437, 1437, y con esto vamos a terminar hoy día, 1443 y 1545. Voy a cambiar el documento, entonces llegamos solamente hasta el principio de autonomía de la voluntad en esta primera clase, y ahora vamos a cerrar con estos dos ejemplos. Compartir. Acá. Ahí sí, ¿se ve? ¿Se ve el Código Civil en la pantalla? Sí, Sí, profe. Profe, Ya, bueno, ustedes saben que estas leyes están todas en la biblioteca del Congreso Nacional, gratuitas, se descargan. Ya, pero vamos a una parte para que veamos los ejemplos del Código Civil, para que cerremos la clase de hoy y tengamos bien claro lo que sería el principio de autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el artículo 12. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. ¿Bien? Acá existe autonomía de la voluntad, lo toma como ejemplo acá en el apunte, para decir que uno puede renunciar a derechos que la ley le confiere a las personas. Incluso existen derechos que están en los contratos en donde la gente renuncia. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de finiquitos, la gente firma finiquitos sin reserva de derechos. Ahí la gente renuncia a ciertas cosas. ¿Ya? En el caso de distintas disposiciones se puede renunciar a lo que en el fondo no perjudica a los demás. ¿Ya? Por eso acá dice que solo que miren el interés del que está renunciando. Por ejemplo, no sé, una mamá, por ejemplo, que está separada, no podría renunciar a los derechos de alimentos del hijo, ¿ya? Porque ahí no está viendo su interés solamente, está viendo también el interés de un hijo que es común. ¿Ya? Y eso de los derechos de alimentos son personalísimos y generalmente está prohibida su renuncia. Son personalísimos. Nadie puede vender, por ejemplo, un derecho de alimentos. Ya, vamos, Carlos, por ejemplo, en el 437, que nos da el ejemplo para que lo leamos. Miren, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Aquí en el fondo lo que está diciendo es cómo se crean las obligaciones. ¿Ya? La voluntad de las personas es como una norma madre de cómo se fundamenta el contrato. ¿Ven? Como los contratos, convenciones, un hecho voluntario de la persona que se obliga, un hecho voluntario como una donación, por ejemplo, un hecho de una persona sola, ¿verdad? Como la aceptación de una herencia o legado, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben, la persona acepta una herencia o legado que viene con ciertas cosas. Por ejemplo, yo acepto un departamento que me heredó un tío, pero yo sé que yo de ahí en el otro y empezar a pagar los gastos comunes. Entonces, ese tipo de actos personales me generan obligaciones, ¿ya? Y así. Y a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Eso ya pasa a la materia de indemnización de perjuicio, porque ahí es donde existe un daño y ese daño se debe reparar. En el 1443, que es el otro artículo que da el ajuste, dice el contrato real. Mire, aquí está la pregunta acerca de la notaría. Escuchen, escuchen, veamos todos juntos. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. ¿Ya? Es decir, el contrato nunca se perfecciona hasta que la cosa se entregue. ¿Ya? Eso es una forma, digamos, que tenga validez en los contratos. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. Aquí, este segundo caso que yo estoy aquí destacando es el caso de la notaría. Les dije que era solemne. ¿Verdad? Porque requiere una formalidad especial. Y de manera que sin esa formalidad especial no produce ningún efecto, como en el caso de la compraventa de inmuebles.
La compraventa no es válida si no se hace de esta forma. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Como cuando uno lo llama por teléfono del call center, ¿quiere cambiar su plan? Sí, lo estamos grabando, sí. Ese es un contrato consensual. Solo el consentimiento y a usted le generaron derechos y obligaciones porque usted aceptó lo que se le propuso. Entonces ahí tiene tres ejemplos, pero más o menos bien claros de lo que sería la autonomía de la voluntad. Así que, bueno, vamos a llegar hasta acá. No sé si tienen alguna duda para que vayamos cerrando. Y creo que me comprometo a solucionar el problema del sonido, ¿ya? Eso se lo doy firmado de forma consensual. Profe, yo quiero ver esa firma. Bueno, yo les prometo que voy a mejorar el audio. Yo voy a cambiar acá y a lo mejor incluso voy a estar acá con un audífono con micrófono, así, tipo Chayanne, así, call center. Ya, pero la idea es que se escuche clarito, ya. eh, pero la idea es que esto no se vuelva a repetir. Así que les pido mil disculpas por el problema del sonido y espero que haya quedado claro los puntos ciegos, digamos, los puntos que no se oyeron bien. Ya, en todo caso, cualquier cosa siempre vamos a resolverla mediante el WhatsApp y después vamos a ver el mecanismo ahí si alguien tiene alguna cuestión, podemos ver en el chat de forma más específica y directa. Bueno, Alex, dígame. Profesor, sería bueno que descargáramos el Código Civil. Mire, yo creo que de partida es gratis, ya es gratis y nunca está de más. El Código Civil sirve para todo, porque habla de todas estas materias que son súper relevantes en general, pero además el apunte, ojo con esto, el apunte, como les acabo yo de ejemplificar, da artículos para explicar las ideas. Entonces, si uno lo lee el apunte con el Código Civil al lado, ya por ejemplo, si está leyendo en la pantalla y la pantalla del computador la divide en dos, usted podría poner acá el apunte y acá el Código Civil. Cuando le parece alguno de estos artículos, lo lee y la verdad es que son mucho más reveladores las ideas cuando se leen con el código. Por ejemplo, yo creo que si nosotros hubiéramos estado solamente guiándonos por el apunte, ya que en el caso estaríamos aquí, miren, ¿ven? Estoy, artículo 12, artículo 1437, y acá hace un resumen, pero si uno está igual digiriendo estos conceptos por primera vez, probablemente sea mucho mejor ver estos artículos porque van a explicarlo mucho mejor que esa frasecita corta que tiene la punta. Ya que en el fondo se refiere a la idea, pero también da más luces. ¿Ya? Así que yo creo que no estaría de más, don Alex. Y bueno, con lo que vamos a continuar entonces, la próxima clase vamos a comenzar con el siguiente principio, que sería la reparación de enriquecimiento sin causa, o también llamado repudio del enriquecimiento sin causa. ¿Ya? Que ahí lo vamos a seguir entonces viendo en la próxima clase o próximo capítulo. Dígame, don Alex, si te quedó bien claro lo del Código Civil y no sé si más preguntas, estaríamos viendo el jueves. Sí, profesor, todo ok. Gracias. Estupendo. Profesor, disculpe, Sí, dígame. esta clase quedó grabada, ¿cierto? Sí, quedó grabada, pero yo me equivoqué al principio y hay un pedacito que no quedó grabado. Ya, pero creo que fue introductorio, así que no hay mayor problema. La clase está grabada y voy Y a esa la tenerla en vemos la a página. través de la, perdón, ¿eso lo vemos a través de la página de la OTEC o cómo? Sí, se tienen que meter al aula virtual, ya, ¿Ya? donde entraron hace un rato atrás para bajar el apunte, donde la compañera les daba la instrucción para bajar el apunte, y ahí se va a ¿Ya? agregar un nuevo link, ahí mismo, y va a ser el Ah, link ok. correspondiente a esta reunión, ya, y ahí va a estar el link para que ustedes descarguen la clase. Ok, Entonces, gracias, profesor. un poquito de paciencia porque como yo me estoy familiarizando también, entonces voy a pedirle ayuda a las personas que saben más acá
en mi mundo y me van a ayudar específicamente para que la clase esté lo antes posible ahí disponible. Bueno, Ok, gracias. ya no hay de Profe, qué. muchas gracias a usted y muy buena noche a todos los compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, don Juan Pablo. Ana, ¿quería decir algo? ¿Todo bien? Yo sí quería comentar algo, no estoy en cámara porque me quita el hijab. Este código civil, en caso de que alguien lo quiera comprar de forma física, que es especial para estudiantes, este es el que, entre comillas, deberían comprar. El otro es uno gigante que trae un montón de explicaciones que están un poco de más. Y la actualización es del 2023, como dato. En caso de que lo quieran comprar o que lo quieran comprar fotocopiado, que también es un poco más económico. ¿Cuánto sale ese libro? Este, creo que 15, pero creo que impreso como 10.000. Pero tiene ¿Y que dónde ser lo la compra? versión actualizada, que es la del 2023. ¿Y eso dónde lo compra? Eh, no sabría decirte en este momento porque yo Yo me lo lo conseguí. venden en la editorial jurídica, ahí en Paseo Huérfanos, por ahí está. Editorial jurídica, y Lo hay van a otra. encontrar además seguramente más barato. Sí, pero yo me acuerdo que las ediciones para estudiantes eran más caras que lo que dice Dana. No sé, Sí, ¿sabes lo que pasa? 8.000. No, que este que por ejemplo costaba 15 y el otro costaba 50.000. Wow. No, Sí, sí, la diferencia es harta profesional porque nosotros que. tuvimos que comprarlo el año pasado, primer año de universidad, primer año de derecho, y el otro es así como gigante, como una Biblia, por decirlo de alguna manera, y cuesta 50 lucas. Profe, ¿pero eso lo venden acá en Antofagasta? En En todas en partes, todos lados lo venden. no. Las Si editoriales me jurídicas permiten, como puedo enviar, ya, si me pero permiten, puedo enviar el link al grupo también, donde los venden fotocopiados, unas fotocopias muy buenas, que vienen anilladas y todo. bueno, hay algunas personas más digitales lo van a preferir en PDF, otros lo van a buscar impreso, pero creo que estamos claros con que el Código Civil es de utilidad bastante amplia, ¿ya? Y para el caso de ustedes, yo creo que siempre va a ser un recurso permanente o de bolsillo o de almohada, no sé, de velador, no sé cómo ustedes lo quieran, pero al menos para el caso que estamos viendo ahora, donde hay normas que se relacionan con el apunte, creo que se va a entender mucho mejor leyendo, ¿ya? Para salir de ciertas dudas, quizás de forma rápida, digamos, simplemente lo pueden descargar de la biblioteca del Congreso Nacional, scn.cl, ahí está la versión actualizada gratuita. Y ahora si alguien lo quiere en papel, bueno, ahí tiene que ver. ¿Ya? Entonces, quedaríamos en eso, espero que les haya gustado la clase, la primera clase, ya, esto todo para todos es una experiencia nueva, este curso en general, y creo que será bastante grato el resto de la clase como la que fue hoy día. Ya les agradezco un montón la participación, ya es súper agradable ver hartas manos arriba, gente que quiere participar, entregar su opinión acerca de las cosas, porque todo eso es un aporte y así se va construyendo la comunidad educativa, como les decía. ¿Ya? Y no, esto no es la idea que parta como un monólogo donde hable yo nomás, sería súper fome. Para mí, al menos, a mí me gusta sobre todo que las personas demuestren eso y acá hubo harta participación para hacer una primera clase, así que muchas gracias por eso. ¿Ya? No sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Ya, Estaríamos muchas entonces. gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches entonces, que estén muy bien. Hasta el jueves. Gracias, Buenas profe, buenas noches. noches. Ya, Muchas gracias, profesor. profesor. Buenas Buenas noches. noches a todos. Chao, chao. Gracias.